17 años informando a todo el Perú. Noticias nacionales e internacionales. Política, salud, educación, sociales, espectáculos, deportes, folclore. 17 años con la información veraz, precisa y objetiva. Feliz 17 aniversario. Feliz 17 años, Diario Nuevo Sol. Síguenos en Facebook como Diario Sol. Muy buenos días, internautas. Bienvenidos a Polémica y Debate en el Nuevo Sol. En esta oportunidad, la edición del lunes 31 de julio del 2017, queremos analizar una propuesta del Ejecutivo para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta propuesta viene causando cierta polémica en el ambiente político nacional. Algunos expertos se han manifestado en contra de la iniciativa del gobierno. Por ejemplo, el experto jurista Mario Moretti ha señalado que esta medida recuerda al proceder de algunas dictaduras. Para el doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados, es un retroceso en la demostración, en la administración de la justicia. Para el doctor Lamas Pucho, esta propuesta es una clara injerencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Para conversar sobre este tema tenemos como invitado el día de hoy al doctor Julián Palacín Fernández. Él es miembro del Consejo de la Comisión Aeronáutica del Colegio de Abogados de Lima y también está postulando para el decanato en este año 2017. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Julio. Es un honor estar en este prestigioso programa Polémica y Debates para tratar temas jurídicos de actualidad. Efectivamente, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en su mensaje al Congreso del 28 de julio, planteó entre los 5 proyectos de ley la nueva estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, que según el Poder Ejecutivo debería estar integrado por un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Congreso de la República, y se excluiría a los colegios de abogados del Perú y a las universidades privadas y a las estatales. Yo considero que este proyecto es anticonstitucional porque es una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura está dentro del ámbito del Poder Judicial y no puede el Poder Ejecutivo y el Congreso tener injerencia en la administración de justicia. Esto nos hace recordar a viejas épocas en donde había jueces al servicio del poder político que le han causado graves daños a la democracia peruana. Por eso yo respaldo a Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, en sus declaraciones, respaldo al doctor Mario Moretti, decano, a Luis Lamas Pucho, porque en este momento todos los abogados del Perú estamos unidos. Le decimos no a este proyecto anticonstitucional, el que ya tiene un antecedente, que es el proyecto Violeta. Hace más de un año yo me pronuncié y lamentablemente hubo un silencio del Consejo Nacional de la Magistratura y del Colegio de Abogados de Lima de lo que ya se venía a venir. Si bien es cierto, sí, la Constitución de 1993 tiene un error, y es que consideró la posibilidad de que están representados en los colegios profesionales, especialmente personas que no son abogados. Yo sostengo que cualquier modificación constitucional tiene que considerar que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen que ser abogados. Muy bien. Ese es un punto muy importante, doctor, para esclarecer un poco a nuestros internautas, más o menos, para que tengan una idea sencilla de lo que está sucediendo y lo que significa la reforma del gobierno. Anteriormente,
o mejor dicho, con el actual reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, para elegir a los miembros, participa un miembro, es elegido por la Corte Suprema. Así es. ¿Cierto? Eso se va a mantener. Se va a mantener. El voto del Poder Judicial, ¿verdad? El voto del Ministerio Público también se va a mantener la Junta de Fiscales. Bien. Ahora, ¿qué es lo nuevo? El voto del Ejecutivo, ¿no? Que va a ser un voto... Y del Legislativo. Y del Legislativo, ¿no? Y la reducción de 7 a 5 miembros. La reducción de 7 a 5 miembros. ¿Y quiénes salen? ¿Quiénes ya no van a participar? Bueno, los colegios de abogados del Perú, que de acuerdo a la actual Constitución tenemos derecho a designar un representante en voto universal y secreto, ya no estamos contemplados en el proyecto del Poder Ejecutivo. Y nosotros somos más de 100.000 abogados, de los cuales trabajamos 8 horas diarias, 20 horas, 20 días al mes. Son millones y millones y millones de horas, hombre. Y representamos a la sociedad civil, porque ¿quién mejor que un abogado en ejercicio para conocer los problemas del Poder Judicial y saber quién es quién en materia de jueces y fiscales? Somos los que tenemos, digamos, la fuente del conocimiento, los que más estamos legitimados para tener un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Para esclarecer a los internautas, a la audiencia, doctor, ¿cuál es la función fundamental del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué es muy importante este debate? Porque elige a los jueces y fiscales. Los jueces y los ratifica. Entonces, y los destituye. Elige a las autoridades que van a estar en el poder de administrar la justicia. La Constitución hace división de los poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, este proyecto de PPK es una clara injerencia del poder ejecutivo y del poder legislativo en el poder judicial. ¿Y con qué finalidad, doctor? Bueno, ya tenemos en la historia del Perú, en las épocas de dictadura, como el poder ejecutivo designaba pues y destituía magistrados y todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Y cómo las denuncias contra estos magistrados en estos regímenes dictatoriales nunca prosperaron. Y en ese contexto, doctor Palacín, ¿qué significa, qué trasfondo va a tener que se elimine la presencia de los abogados en la elección del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, somos parte de la sociedad civil, en este caso los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Estamos 213 años construyendo jurídicamente el Perú. Somos una institución más antigua que la República. Entonces, si no se legitima dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, es un gran retroceso en la democracia peruana. Yo sostengo que cualquier modificación en la estructura constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura debe respetar los siguientes principios. Primero, un representante de la Corte Suprema, un representante de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, un representante de los colegios de abogados del Perú, y el cuarto representante debería ser un representante del Colegio de Abogados de Lima, que es la institución que participó con el general San Martín en la independencia del Perú. Y el quinto representante podría ser un representante de los rectores de las universidades nacionales. Si se quiere una modificación, pero que es un voto en el actual reglamento del Consejo Nacional. Pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser elegidos por el Congreso de la República, porque se estaría politizando la designación de jueces y fiscales, y menos del Poder Ejecutivo. Para algunos han señalado que con este voto del Ejecutivo es prácticamente como nombrar un ministro a dedo. Claro que sí, es decir, a mí me hace recordar mucho viejas épocas de la historia del Perú, en donde desde el Poder Ejecutivo se ha controlado el Poder Judicial, y no queremos un control del Poder Judicial porque ahí sí se afecta el régimen democrático. ¿No le recuerda un poco esta medida a ciertas iniciativas, ciertas maneras de impartir justicia en la época del fujimorismo, ¿no? Claro que sí. Donde había una clara injerencia en el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Así es. Yo no entiendo cómo congresistas de la República que
que son miembros del Colegio de Abogados de Lima y han jurado cumplir los estatutos del CAL, se van a prestar para dictaminar a favor de este proyecto de ley. Lo que sostengo es que debemos hacer una estrategia dentro del Colegio de Abogados de Lima y de los colegios de abogados del Perú y reunirnos primero con todos los congresistas abogados. Un congresista abogado jamás puede dictaminar a favor este proyecto de ley porque estaría violando los estatutos de nuestro gremio, el Colegio de Abogados de Lima, el estatuto de los gremios de los demás colegios de abogados del Perú, porque nosotros defendemos los sistemas democráticos y esta medida es claramente antidemocrática. Y me extraña mucho que Pedro Pablo Kuczynski, seguramente mal asesorado, haya optado por esta vía que ya lo afecta en su hoja de ruta como defensor de la libertad y de la democracia. Este es un llamado de atención. Si bien es cierto, el Consejo Nacional de la Magistratura no ha estado conformado por las mejores mentes jurídicas del Perú, han habido enfermeros, médicos, ingenieros. Este es un defecto de la Constitución del 93 que se debe corregir, pero lo que debemos mantener es una estructura jurídica integrada por juristas de reconocida trayectoria nacional e internacional y nombrados por la sociedad civil, que está representada por los colegios de abogados del Perú, un representante, el Colegio de Abogados de Lima, otro representante, la Corte Suprema, un tercer representante, el Ministerio Público, un cuarto representante, y el quinto podría ser los rectores de las universidades nacionales, o los rectores de las universidades nacionales y privadas, todos juntos elegir un representante. Pero que lo elija el poder político, el Congreso de la República, o que lo elija el Poder Ejecutivo, es, a mi criterio, una violación de la división constitucional de los poderes que establece la Constitución Política del Perú. No queremos un Consejo Nacional de la Magistratura que vía el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo controle a jueces y fiscales. Doctor, como usted ha mencionado, ha habido algunos cuestionamientos a la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura según el actual reglamento. No, es que precisamente el Congreso de la República no ha jugado su rol constitucional. Si usted lee la Constitución se va a dar cuenta que el Congreso de la República, con el voto de los 2/3, puede destituir a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando se ha encontrado a cuestionadísimos miembros del Consejo, simplemente el Congreso ha debido destituirlos inmediatamente. Hay la facultad de destituir a una persona, a un mal elemento, y la tiene el Congreso. Doctor, aquí lo dice la Constitución vigente. Aquí hay un tema en particular que debemos analizar con cierta perspectiva. Esta propuesta del Ejecutivo para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, como usted dice, ya tiene un antecedente en el proyecto Violeta, ¿verdad? Del año pasado. Y Violeta creo que es abogado agremiado del Colegio de Abogados de Lima, habría que convocarlo. Bueno, lo invitaremos en su momento. Y lo invito a debatir. Sería interesante, doctor. Si él es abogado de la Universidad de San Marcos y tiene trayectoria democrática, que me explique cuál es su posición, ¿no es cierto?, en este proyecto que agravia a la abogacía peruana. Bien, ahora, el tema de fondo era el siguiente, el contexto en el que se da esta propuesta, ya que a finales del gobierno pasado vimos que había cierta interferencia entre el el Ministerio de Justicia, que a cargo estaba el señor Figalo, y la procuradora en ese entonces, Julia Príncipe y Jenny Vilcatoma, ¿no?, precisamente por estos casos de corrupción. Una figura que se ha vuelto a repetir hace poco entre la ministra Marisol Perestello y la procuradora Caterina Ampuero. La misma figura, poco tiempo después, por las mismas investigaciones. Ahora, se presenta esta propuesta para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, ¿qué comentario nos puede hacer en torno a esta sobreposición, estas interferencias de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial? Bueno, los procuradores están dentro del ámbito del Ministerio de Justicia. Son los abogados del Estado, en la defensa de las causas del Estado. Y el Ministerio de Justicia orgánicamente tiene facultad de renovarles o no renovarles la confianza
y cualquier decisión será legal, aunque sea cuestionable. Yo defiendo la autonomía de los procuradores, porque los procuradores defienden al Estado y no al gobierno, pero no tiene relación con este problema. Este problema profundiza la crisis actual que vive la Administración de Justicia, se profundiza mucho más, porque ya los jueces y fiscales van a saber que están siendo controlados por el poder político. La injerencia política y las decisiones políticas que toma el Congreso de la República, manejado por un grupo político, y las decisiones políticas que tenga el Poder Ejecutivo, manejado por otro grupo político, nos convertirán a los jueces en sumisos y mansos, y no podrán tomar decisiones porque saben que el poder político será el que se las digite a control remoto. Así no se construye una democracia. Debemos recordar que fue el ilustre Colegio de Abogados de Lima que en 1992, siendo decano Andrés Aramburu Menchaca y con la heroicidad de Raúl Ferrero Costa, que fue detenido, quienes defendimos la democracia ante el golpe de Estado en 1992. Tenemos trascendencia y trayectoria y origen e historia democrática. Los abogados somos los defensores de la democracia en el Perú, desde el punto de vista jurídico, no somos políticos. Entonces, frente a esta iniciativa del gobierno de PPK de violar la Constitución, porque no me cabe la menor duda que este proyecto afecta la división de los poderes, y yo invito a debatir a todos los constitucionalistas que tiene el Perú. Hagamos una mesa redonda y veamos si esta proyecto de PPK es constitucional o no, porque cuidado, tendremos que ir al Tribunal Constitucional, a las instancias internacionales y demás, para defender la democracia en el Perú. El Colegio de Abogados de Lima se pone de pie. Ya se pronunció nuestro decano Pedro Angulo, que yo respaldo, pero también le pido a Pedro Angulo que renuncie como miembro del Consejo Judicial de Defensa del Estado. Ese es un gesto que tiene que hacer para decirle que no está con el gobierno. Ningún decano puede desempeñar un cargo en el Ejecutivo, porque eso es comprometer e hipotecar al Colegio de Abogados de Lima. También sostengo que la actual Junta Directiva debe renunciar hasta que esto se aclare al acuerdo nacional. Tal como lo ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura. Tal como lo ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura. Debemos declararnos en sesión permanente y reclamo un pronunciamiento de quienes aspiran ser mis contendores en las próximas elecciones al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Acá hoy los abogados somos una sola fuerza, una sola voz, en defensa del orden jurídico, de la democracia y de la abogacía peruana. La historia nos reclama. Le decimos no al proyecto de PPK y abrimos el debate. Invitemos a debatir a los asesores de PPK que se responsabilicen por el contenido constitucional de este inconstitucional proyecto de ley. Esa es la voz de Julián Palacín rumbo al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Muy bien, doctor. Para terminar este tema, para cerrar este tema, el Consejo Nacional de la Magistratura ha afirmado que ellos ya tenían su propio proyecto de reforma y que según lo que se venía tratando en el Acuerdo Nacional, iba a ser esta propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura la que el Ejecutivo iba a apoyar. Sin embargo, parece que este anuncio dado en el discurso del 28 de julio ha sido por total de improviso. En su opinión, doctor, ¿cómo debe procederse esta reforma? Porque para que se haga lo que Kuczynski está proponiendo es necesaria una reforma constitucional. En su opinión, ¿cómo se debe proceder? Yo creo que este proyecto de Pedro Pablo Kuczynski está originado por los fantasmas de que hoy tengamos dos presidentes presos. Y este presidente y todos los presidentes tienen el temor de que esto ocurra, y para que esto no ocurra nada mejor que intervenir la justicia, y lo están haciendo subrepticiamente a través de este proyecto de ley en donde el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo se aseguran un lugar privilegiado para controlar la designación de jueces y fiscales y su ratificación. Y esto no me parece saludable para la democracia peruana. Creo que es negativo. Yo creo que y los futuros presidentes, en la medida que actúen respetando el orden jurídico, no tienen nada que temer. El país los respetará, el Poder Judicial los respetará sus derechos, el debido proceso. En consecuencia, creo que los fantasmas de tener dos presidentes privados de su libertad es tal vez la causa y el origen de este ignominioso, dañoso y perjudicial proyecto de PPK en perjuicio del sistema democrático peruano. Muy bien, vamos a un corte, regresamos con el doctor Julián Palacín en Polémica y Debate por el Nuevo Sol. 17 años informando a todo el Perú. Noticias nacionales e internacionales. Política, salud, educación, sociales, espectáculos, deportes, folclore. 17 años con la información veraz, precisa y objetiva. Feliz 17 aniversario. Feliz 17 años, Diario Nuevo Sol. Síguenos en Facebook como Diario Nuevo Sol. ...17 años informando a todo el Perú. Noticias nacionales e internacionales. Política, salud, educación, sociales, espectáculos, deportes, folclore. 17 años con la información veraz, precisa y objetiva. Feliz 17 aniversario. Feliz 17 años, Diario Nuevo Sol. Síguenos en Facebook como Diario Nuevo Sol. Continuamos en Polémica y Debate con nuestro invitado de hoy, el doctor Julián Palacín Fernández, que es presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Palacín, usted lleva la defensa de una causa ante la justicia en contra de los intereses chilenos que pretenden ganar a costa de los intereses nacionales. Por favor, ¿podría comentarnos respecto a ese juicio? Efectivamente, soy el abogado defensor ad honorem de la defensa de la soberanía aérea del Perú en una causa que se inició en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República en el 2015 y que culminó con un informe que originó una demanda, una acción popular del congresista Roberto Angulo, quien pidió la nulidad de las actas o memorandas de entendimiento firmadas por los directores de Aeronáutica Civil 2007 y 2011 del Ministerio de Transportes y ratificados por los ministros de Transportes del Perú, Verónica Zavala Lombardi 2007 y Enrique Cornejo Ramírez 2011. Decisiones administrativas que le otorgaban a Chile segmentos de quinta libertad al mercado norteamericano, que cuando los cuantificamos en dos periodos de 10 años cada uno, significaron ventas de billetes de pasaje a favor de LAN Airlines por $5.000 millones versus 0 para el Perú. ¿Y qué hizo Chile con estos segmentos de quinta libertad que le otorgaron los funcionarios públicos del Ministerio de Transportes
en estas actas administrativas, Chile licitó las rutas que le regaló el Perú y se las vendió a LAN por cientos de millones. Negoció el Estado chileno. O sea, el regalo peruano le significó cientos de millones de dólares de ingresos al Estado chileno. O sea, acá estamos hablando de un acuerdo entre dos países. Entre dos países. El de Perú y Chile. Pero que finalmente resulta beneficiar a una empresa privada que es LAN. Y a un gobierno que es el gobierno de Chile, que vendió las rutas que le regaló el Perú. Pero eso es grave, porque este acuerdo es anticonstitucional. Porque ¿Por qué es anticonstitucional? La Constitución Política del Perú establece que los acuerdos o convenios tienen que ser firmados por el presidente de la República, artículo 54, y ratificados por el ministro de Relaciones Exteriores y por el ministro de Transporte. ¿Y en este caso quién firmó? Firmó un director de Aeronáutica Civil y lo ratificó el ministro. O sea, usaron la facultad contenida en el artículo 82 de la ley 27261, que se refiere a actas o memorandas de entendimiento administrativos para otro tipo de cosas. O sea, el ministro avaló. El ministro avaló. ¿Y el presidente de la República en ese entonces? No le pasaron al presidente de la República. ¿No se enteró? No lo sabemos. No lo sabemos, pero era el presidente de la República. No lo debió permitir. Ese acto de memorándum de entendimiento debió elevarse al presidente de la República. Si él lo firmaba, asumía la responsabilidad constitucional. Y si lo firmaba el ministro de Transporte con el presidente y con el ministro de Relaciones Exteriores, por lo menos tenía forma constitucional. Porque la otra forma constitucional era ir al Congreso de la República, hacer un tratado y lo ratifica el presidente de la República. El Perú tiene muchos convenios o tratados firmados con diversos países del mundo. Pero esto es grave porque la ley de aeronáutica civil del Perú establece en el artículo 98 que los tráficos regionales con países vecinos tienen que servirse de tercera y cuarta libertad. Y dice la ley peruana... No de quinta libertad. No de quinta, que si hay quinta libertad debe haber reciprocidad. Y cuando no hay reciprocidad debe haber compensación económica. ¿Y por qué no hay reciprocidad? ¿Por qué no existe reciprocidad? Porque a nosotros nos otorgaron en reciprocidad visitar pingüinos en el Polo Sur. Nadie quiere visitar pingüinos. Claro, porque las quintas libertades quiere decir... Por ejemplo, el derecho que tiene LAN Airlines de salir de Santiago, hace una tercera, desembarca en Lima, hace una cuarta. Y levanta pasajeros de Lima. Y vende billetes pasajeros en Lima y se va a Estados Unidos. Y copó todas las rutas y le impidió a las líneas aéreas peruanas expandirse al mercado norteamericano. El otro problema es que hoy ninguna línea aérea peruana puede ir a Estados Unidos porque esas rutas están copadas por LAN Airlines. ¿Cómo que copadas, doctor? Claro, el Perú se las otorgó en quinta libertad. El mercado es de ellos. O sea, un monopolio. Ellos venden pues 100, 200 millones de dólares con esas rutas, los facturan en Chile, no invierten en el Perú, no tienen aeronaves de matrícula peruana. Si no se hubiera tomado esta decisión antipatriota que afecta al principio de reciprocidad, tal vez LAN Chile hubiera podido operar a través de LAN Perú, sí, pero en terceras y cuartas libertades. Y contratando más pilotos peruanos, más hostes peruanas, invirtiendo más en el Perú. O sea, por lo que usted dice, las características de este memorándum de entendimiento, es un tratado insólito. Es una entrega de la soberanía aérea del Perú. O sea, ningún país hace eso. Bueno, algunos países pueden hacerlo, pero el Perú no debe hacerlo geopolíticamente con Chile. Yo no quiero que crezca la hegemonía de Chile en la utilización del espacio aéreo. El Perú es soberano. Nosotros acabamos de celebrar la independencia y tenemos que honrar el mensaje del general don José de San Martín, que dijo el 28 de julio de 1821, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la causa que Dios defiende. Nosotros como herederos de San Martín, de Quiñones, de Bolognesi, de Grau, tenemos que defender la soberanía nacional. No se puede vender la soberanía a un país vecino para que ejerza virtualmente soberanía en nuestro espacio aéreo, porque eso es deshonrar el mensaje de los héroes que dieron su vida por consolidar este maravilloso país llamado Perú. Y acá hay que hablar en voz alta, porque muchos callan, muchos no se pronuncian o muchos nos critican, pero nosotros defendemos el mensaje de quienes construyeron el Perú. Yo quiero ver la bandera peruana en el espacio aéreo peruano.
Yo quiero ver resurgir la industria aérea del Perú, las empresas peruanas, los pilotos peruanos, los aeroclubes dentro del Perú, las escuelas de aviación civil, el progreso y la gravitación geopolítica del Perú en su espacio aéreo y en los espacios aéreos sudamericanos. Y esta es la doctrina de derecho aéreo que está propugnando el Instituto Peruano de Derecho Aéreo hace 30 años en el Perú. Y es por eso, querido Julio, que nosotros hacemos esfuerzos y este viernes 4 y sábado 5 de agosto del 2017, en convenio con la Municipalidad de San Miguel, con nuestro alcalde Eduardo Bles Cabrejas, llevamos a cabo un seminario en Derecho Aéreo en donde otorgamos 700 becas a 700 abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Lima para estudiar el derecho aéreo. Tenemos expositores de primer nivel internacional como el doctor Oso Alayarza, registrador público de aeronaves, Julián Fernando Palacín Gutiérrez, miembro de la Comisión de Derecho Aéreo del Colegio de Abogados de Lima, que va a hablar del daño moral en transporte aéreo. Tenemos Iván Torres Latorre, que va a hablar del ruido aeronáutico. Tenemos Luz Elena García Núñez, miembro de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, que va a hablar de la infraestructura aérea. Es decir, trabajamos también en el tema doctrinario, en el tema académico, para formar a los especialistas que son los que van a irradiar con su doctrina a las futuras generaciones de peruanos que tendrán tarde o temprano que asumir el reto de defender la soberanía aérea del Perú. Doctor. Y el sueño de esa patria grande y de ese cielo de Quiñones que dio su vida en Quebrada Seca en el 1941. Doctor, discúlpeme que lo interrumpa, pero quisiera explicar a los internautas, hacerles entender por qué usted se expresa de esa manera, en voz alta, tratando de hacer comprender a la audiencia sobre la importancia y la trascendencia que tiene conocer qué cosa es el derecho aéreo, conocer qué cosa es el comercio aéreo en un país y la importancia trascendental que tiene para su desarrollo y su economía. Doctor, ¿cuánto está perdiendo el Perú actualmente por no dársele la debida importancia al derecho aéreo, por no dársele la debida importancia al tema aerocomercial en nuestro país? Bueno, yo quiero contarles que en 1983, teniendo yo 32 años, y siendo asesor del ministro de Transportes, recibí la honrosa designación del presidente Fernando Belaúnde Terry por resolución suprema 008083 de hacer el primer proyecto de política aérea que tuvo el Perú en su historia. Trabajé al lado de Guillermo Velochava Miranda y Guillermo y Alfredo Gilbester Martínez, que hoy están en el cielo. Hicimos un documento histórico que le sirvió al Perú para solucionar las interrumpidas relaciones aéreas que teníamos con Estados Unidos. Y en este documento, en el artículo 40, recuerdo, yo sostuve que el espacio aéreo peruano tiene como naturaleza ser patrimonio económico de la nación. ¿Qué dije yo hace 35 años? En este documento que se elaboró en base a una resolución suprema del presidente Fernando Belaúnde Terry. El espacio aéreo es patrimonio económico de la nación. Y los recursos que producen en el espacio aéreo mayoritariamente tienen que revertir en beneficio de la economía peruana y no de la economía chilena. Claro, yo fui el autor en 1983 del proyecto que le llevé al presidente Fernando Belaúnde Terry cuando le quitamos las 3/5 libertades a la en Chile que tenía el mercado en la ruta de Nueva York, y le otorgué 2 rutas a Aeroperú y le otorgué 2 rutas a Fawcett, y fue así que Fawcett salió en 1983 a volar directamente a Estados Unidos. Fue la doctrina de derecho aéreo peruano propugnada por Julián Palacín, que escribimos una página hermosa en la historia de la aviación civil peruana, porque eso le permitió a Fawcett tener 2 frecuencias directas de Estados Unidos y a Aeroperú 2 frecuencias directas de Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Nos han colonizado. Somos una colonia aerocomercial de Chile y de Colombia. ¿Por qué? Yo quiero revertir esta situación. Quiero trabajar con las nuevas generaciones de abogados y de políticos que amen la bandera blanca y roja, porque no es solo cantar el himno y decir yo amo al Perú, es demostrar que se ama al Perú, y se demuestra con hechos.
y defendiendo con convicción los intereses del Perú y no los intereses de Chile en el espacio aéreo peruano. Yo defiendo a la gloriosa Fuerza Aérea del Perú, al cielo de Quiñones, a la aviación naval, a la aviación del ejército, a la aviación policial, a la presencia de la bandera peruana en el espacio aéreo. Por eso quiero una doctrina nacional que nos permita revertir una situación histórica injusta en los de los últimos 20 años. Chile ha colonizado aerocomercialmente el Perú, tiene el 70% del dominio aerocomercial. Yo respeto a la línea aérea bandera de Chile, a la línea aérea bandera de Colombia, respeto al capital extranjero, bienvenido, pero también quiero hacer escuchar nuestra voz de Perú profundo, que quiere la bandera peruana y que quiere que no haya cuasimonopolios en el espacio aéreo peruano, ni que se maltraten a nuestros consumidores. Es por eso que con el congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Juan Carlos del Águila Cárdenas, hemos trabajado el 19 de julio en el Congreso de la República, en el Salón Atahualpa, en una conferencia nacional, el proyecto para hacer la low cost en Amazonía, para integrar todos los pueblos de la Amazonía con la bandera peruana, tal vez apoyado por capital extranjero, pero con la bandera peruana. Y queremos progreso y desarrollo. Yo quiero llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez y dar la bandera del Perú. Quiero el resurgimiento de la industria peruana. Quiero que todos los gobiernos a futuro apoyen a nuestras Fuerzas Armadas con más helicópteros y aviones. Quiero que se apoye la industria aérea peruana. Y quiero que los derechos de tráfico, cuando se otorguen sin reciprocidad, signifique compensaciones. Y con esas compensaciones económicas, tener el objetivo de hacer un aeroclub y una escuela de aviación civil en cada región del país, que lo podemos hacer con EDASI, a quien yo reclamo, ya preparemos la ley autoritativa para no tener los problemas que tienen Indecopi. Es decir, la doctrina peruana de derecho aéreo hoy es la heredera del sueño de Jorge Chávez y de Quiñones de tener un espacio aéreo soberano al servicio del desarrollo económico nacional. Doctor, usted ha hablado muy claramente respecto a que el espacio aéreo debe ser un patrimonio económico de la nación, que debe revertir estas ganancias económicas en desarrollo y en inversiones para el Perú, y que no beneficie a otros países, sobre todo a países que son... No estoy de acuerdo que el Perú regale sus rutas y lo que producen esas rutas no se invierten en el Perú. La han invertido un sol en el Perú en 18 años, por favor, no hay una sola aeronave de matrícula peruana ni en propiedad. Avianca es lo mismo, son empresas de papel, creadas de papel, que sirven a sus filiales nada más. Hay que hablar claro, la inversión no queda en el Perú. Si tenemos un conflicto, esos aviones son de matrícula extranjera, responden a los designios de las autoridades de aeronáutica civil de sus países. Yo quiero empresas con aeronaves de matrícula y nacionalidad peruana, que conformen el Parque Aéreo Nacional y la Reserva Nacional en caso de seguridad o emergencia. Yo quiero aviones peruanos que cuando tengamos emergencia del Niño puedan servir a los pueblos olvidados, porque no hay que hablar claro. En la última emergencia, quien patrióticamente sirvió a los pueblos olvidados fueron nuestras Fuerzas Armadas. ¿Pero por qué? Porque prácticamente no tenemos parque aéreo. Tenemos 80 o 100 aviones cuando deberíamos tener 3.000. Entonces quiero una doctrina peruana de derecho aéreo que consolide en los próximos 30 años la independencia del Perú en el espacio aéreo. Así como San Martín nos dio la independencia en 1821, ahora proclamo el ideal de lograr en la próxima década la independencia del Perú en el espacio aéreo. Doctor, acá este tema es tan importante y tantas cosas de que hablar sobre el tema aeronáutico, y son temas realmente fundamentales para el desarrollo de la soberanía de nuestro país, que no alcanzaría el tiempo en este programa, doctor. Por ejemplo, durante el último fenómeno del Niño, LAN Chile aprovechó de la emergencia y de la urgencia en la que se encontraban los peruanos para elevar el precio exorbitantemente de los pasajes a provincias. Por ejemplo, ese es un caso. Otro, el caso de los pilotos extranjeros que sobrevuelan nuestro espacio aéreo. Usted lo mencionó, en el caso de un conflicto armado, pues esto es sumamente peligrosísimo para la defensa
nacional. Y otro caso es las empresas de papel que usted ha mencionado, que tienen estas empresas extranjeras en nuestro Perú, que son empresas aéreas sin activos, ¿verdad? Sin aviones, sin hangares, sin técnicos, sin propiedades, sin edificios. Son empresas creadas de papel que alquilan las rutas. Esa es la verdad. Doctor, pero acá hay un tema. Para que nuestro espacio aéreo vuelva a ser patrimonio económico de la nación, necesitamos una línea aérea nacional, una línea aérea de bandera, y usted tiene una propuesta. Sí, necesitamos una o dos o tres líneas aéreas de bandera, no importa que estén reforzadas por empresas internacionales. No tenemos que perder el optimismo y la fe. En la medida que tengamos un gobierno que entienda el tema, vamos a tener una línea aérea de bandera, porque Chile tiene como línea aérea de bandera la Airline, Colombia la tiene Avianca, Paraguay tiene su línea de bandera, Argentina también, todos tienen, pero nosotros con el fracaso de Aeroperú, ¿no es cierto?, creemos que una línea aérea de bandera tiene que ser con capital del Estado. No, la línea aérea de bandera puede ser con capital privada, pero apoyada por el Estado. Necesitamos una línea aérea low cost de bandera, ¿no es cierto?, que baje los pasajes aéreos y que le permita a 30 millones de peruanos tener los mismos beneficios que tienen hoy las low cost en el extranjero. Yo creo en el libre mercado. Pero en un libre mercado, ¿no es cierto?, sin cuasimonopolios. Sin exclusividad. En el fenómeno del Niño, LAN aumentó sus pasajes. Yo sugería al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que utilice una norma de la ley 27261 que permite en momentos de emergencia nacional, por tiempo determinado, intervenir en el mercado y poner tarifas máximas y mínimas. Entonces eso pudo ser una buena solución, pero para los defensores del libre mercado, yo les digo, sería muy fácil tener una línea de bandera, porque nosotros como Perú, como nación soberana, tenemos las rutas internacionales, y las rutas es un activo que vale miles de millones de dólares. Cualquier emprendimiento privado, con el apoyo de las rutas, con un 5% en manos del Estado, con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea, podemos tener una tremenda línea aérea low cost de bandera que bajaría los pasajes al 30 o 20%, que permitiría competir con el transporte terrestre y que permitiría que 30 millones de pasajes ya no compren pasajes en los buses interprovinciales, sino en modernas aeronaves para desplazarse por territorio nacional y también ir al extranjero. Doctor, como le dije hace un momento, pues los temas que podemos tratar en cuanto al tema aerocomercial en nuestro país, pues son innumerables. Pero vayamos, para finalizar la entrevista, a el juicio en la Corte Suprema. ¿Cuándo van a fallar? Bueno, soy el abogado que tiene la responsabilidad histórica de lograr el milagro de que nuestra Corte Suprema nos dé la razón y anule los actos administrativos con Chile, donde entregamos la soberanía del mercado norteamericano en quintas libertades. Este mes de agosto tiene que expedirse la Corte Suprema, la Sala Constitucional y Social Permanente que preside el doctor Vicente Walde Jáuregui. Esperamos que nos den la razón, porque lo que queremos es que haya una jurisprudencia con valor de cosa juzgada que le diga a los próximos gobiernos que no podrán entregar la soberanía aérea en quintas libertades a Chile sin reciprocidad, perjudicando los intereses nacionales. Les recuerdo, acabamos de celebrar la independencia del Perú. El mensaje de San Martín: el verdadero patriotismo es luchar por el Perú, dar la vida por el Perú, defender los principios y los valores del Perú, porque muchos hablan pero hacen poco. Defendamos los derechos del Perú en la utilización y uso del espacio aéreo. Luchemos por la industria aeronáutica, luchemos por el cielo de Quiñones, defendamos a nuestra Fuerza Aérea del Perú y a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra industria aérea nacional, que es reserva en caso de conflicto de seguridad nacional. Defendamos los derechos del Perú. Muchas gracias, doctor Julián Palacín. Bueno, esperamos con suma atención el fallo de la Corte Suprema con respecto a este juicio en favor de nuestro país. Esto ha sido todo por hoy en su programa Polémica y Debate en el Nuevo Sol. Muchas gracias.
17 años informando a todo el Perú. Noticias nacionales e internacionales. Política, salud, educación, sociales, espectáculos, deportes, folclore. 17 años con la información veraz, precisa y objetiva. Feliz 17 aniversario. Feliz 17 años, Diario Nuevo Sol. Síguenos en Facebook como Diario Nuevo Sol.